El tema que traigo hoy se llama factores importantes de una liberación. Diga conmigo, factores importantes de una liberación. En todo momento siempre hemos estado viviendo y peleando guerras espirituales, pero a veces debemos saber que ha habido un conflicto histórico entre el reino de la luz y el imperio de las tinieblas. Y nosotros debemos saber que la guerra espiritual y estos factores nos van a ayudar a tener una herramienta más ofensiva, más poderosa que Dios le ha dado a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para la evangelización, para poder ganar almas en estos tiempos, porque a eso Dios nos ha llamado, a hacer luz, a hacer sal y a hacer la gran comisión. Por eso las naciones deben creer y conocer de Jesucristo. Entonces el enemigo siempre va a oponerse a tratar de que usted no hable de Cristo, no comparta las buenas nuevas, y que sabemos que el que conoce la verdad en Cristo es libre. Entonces, cuando usted analiza la carta de los Efesios, cuando el apóstol Pablo, muchos de los capítulos, pasajes que encontramos ahí, son mucho hacia la parte de la guerra espiritual, porque Éfeso era un lugar que era bastante difícil, la obra misionera. Por eso el apóstol tuvo que de una u otra manera pedirle discernimiento a Dios para saber qué principado, qué potestad estaba ahí, qué gobernador estaba oprimiendo, estaba levantándose en contra del propósito del Señor. Entonces el apóstol en su carta a los Efesios hace un significado muy poderoso sobre lo que es la guerra espiritual, donde es un enfrentamiento, una confrontación contra el imperio de las tinieblas. Y por eso podemos ver que Éfeso nos habla de la armadura de Dios, nos habla de las armas de guerra y nos habla de cómo poder atacar y cómo estos factores de la liberación pueden ser más efectivos para la extensión del reino de los cielos. Hechos 26:18 dice: mira que te mando para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros, amada iglesia, tenemos una responsabilidad de ir y abrirle los ojos y quitar toda ceguedad, toda mentira, toda fortaleza, todo argumento que no hace que la gente pueda percibir y conocer de Cristo, que podamos quitar esa dureza en los corazones. Y para eso estos factores nos van a ayudar a entender cómo poder ser más efectivos, no solamente en la guerra espiritual, sino también de poder abordar a las personas y hablarles de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad: ir y hablarles del Señor. Primera de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios. Usted y yo sabemos que somos hijos del Señor, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero a veces seduce, atrae, sí, la vanagloria, la vanidad, y empieza a hacer que las personas retrocedan, a que no se mantengan en las cosas del Señor, en firmeza. Entonces el mundo es nuestro enemigo, Satanás, la carne, que lo que hace es que nosotros, siendo de Dios, van a venir tentaciones, pero el mundo necesita de una unción de rompimiento, de autoridad, de una palabra, de una oración, para que las personas vean y conozcan del amor de Cristo y de que el Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Entonces este tema lo dividí en varios puntos. El primero dice: maneras que el enemigo usa para manipularte. Te repito, las maneras que el enemigo usa para manipularte. Hay muchas maneras que el enemigo usa para manipular a las personas. Una de ellas es el chisme. Cuando uno cae en el chisme, en la murmuración, en la crítica, ahí el enemigo está manipulando. Cuando hay deslealtad, cuando las personas realmente no son leales a su autoridad, a su familia, ahí el enemigo está operando. Cuando hay mentiras, cuando una persona ya pierde credibilidad, una persona realmente lo que está haciendo es hablando mentiras y no la verdad. Recuerda que Cristo murió por la verdad. Entonces nosotros no podemos caer en las mentiras. Cuando hay hipocresía, cuando hay engaño, cuando muchas veces tú prometes algo y no lo cumples. Como dice la palabra, que un sí sea un sí y un no sea un no. Nosotros no podemos quedar mal nuestro testimonio al decir algo y después no cumplirlo, o engañar
en negocios, en una cosa o en otra cosa, porque realmente eso lo que hace es deshonrar al Señor y estamos siendo manipulados por el enemigo. Cuando hay problemas de culpabilidad, cuando hay peleas familiares, contiendas, discusiones, cuando en el hogar, en vez de respirar ambientes de paz, de gozo, de armonía, lo que realmente sucede ahí es problemas de maltrato, de abuso físico, de palabras de maldición que lastiman, que hieren, y el ambiente en el hogar debe respirarse un ambiente agradable. Pero entonces hay maneras que el enemigo está manipulando y está haciendo que haya discordia, división, rebeldía, y no haya una buena relación entre los padres con los hijos, entre la pareja. Entonces ahí hay manipulación. Cuando ha habido problemas también ahí de que las personas no quieren salir de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, cuando hay palabras de maldición en tu boca, que usted no ha sido prudente en lo que usted habla, entonces usted sigue en lo mismo y un problema, una dificultad o algo que sucedió, usted se desquita con su esposa, con sus hijos, los maltrata, es grosero. A veces me da tristeza cuando uno está en consejería ver las conversaciones que el esposo le dice a la esposa y cómo la maltrata, sabiendo que la mujer es vaso frágil, es la niña de sus ojos, es la princesa de Dios, y cómo hay hombres que son tan fuertes con sus palabras, y al ver esas conversaciones en WhatsApp uno se entristece mucho, porque uno dice, realmente esta persona sí ama a esta esposa, a esta mujer, porque lo que está haciendo es lastimando, hiriendo, e incluso haciendo que la mujer tenga una autoestima sobre el piso, una baja autoestima, y no tenga identidad. Imagínate si el propio esposo le dice cosas, que estás gorda, fea, que no sirves, en fin, esas palabras, estás siendo manipulado por el enemigo y estás maltratando a tu esposa. Lo mismo también cuando la esposa maltrata a su esposo, a sus hijos. Todas estas palabras tenemos que pedirle a Dios que nos dé prudencia y mucha sabiduría al hablar. También eres manipulado por el enemigo cuando practicas cosas del ocultismo, la brujería, cuando le crees más a otras cosas y no realmente a la palabra del Señor, no realmente confías en el Señor, en su palabra, y te vas y te desvías de otra cosa que no es el Señor. Entonces son muchas maneras, en el primer punto, de cómo el enemigo manipula a las personas. Pero el segundo punto que quiero hablarte en esta hora son síntomas. Diga conmigo, síntomas. Los síntomas es, por ejemplo, cuando usted empieza a estornudar y dice, me resfrié, el cambio de temperatura, el aire, son síntomas. Me está doliendo la cabeza, como que me va a dar algo, sí, me siento como con malestar del cuerpo. Son síntomas que le está hablando a usted de que de pronto hay que tomar vitamina, hay que tomar mucho líquido, hay que estar ahí pues cuidando su salud. Así también en la parte espiritual hay que revisar qué síntomas podemos ver en nuestra vida, que podemos estar siendo influenciados por el enemigo o manipulados, y esos síntomas muestran realmente en nosotros qué está bien y qué está mal. Una de ellas es el enojo. Cuando hay personas que se enojan fácilmente, todo el tiempo viven enojados, amargados, son síntomas de que la persona realmente no ha sido libre, que hay una raíz de amargura. Cuando hay decepción, cuando hay desconfianza, hay personas que como no le ha ido bien en tiempo atrás, ya no confían en nadie. ¿Sí? Cuando hay venganzas, cuando hay baja autoestima, cuando usted se mira a su espejo y usted es el que se da duro. Los demás dicen esta persona físicamente es agradable, pero usted mismo como que a veces nos damos duro a nosotros mismos. Cuando hay complejos, estoy gordo, estoy esto, aquello, y ustedes son síntomas que no tienes identidad y no te amas, no te respetas como templo del Espíritu Santo. Cuando hay soledad, cuando hay tristeza permanente, hay personas que uno se encuentra que todo el tiempo están tristes. Que día estaba atendiendo a una persona que todo el tiempo llora y en depresión, y no le da ganas de comer, se encierra, no le provoca nada, no le provoca salir, y la vida se le está pasando, y la tristeza es un estado de un lugar de cautiverio que la persona, ahí ese síntoma, lo que hay que revisar es por qué esa persona está en ese estado de tristeza o en ese estado de deseo de morir, de depresión, de frialdad espiritual, de que realmente no le encuentra sentido a su vida y no ha podido conocer del Cristo vivo, el que libera, el que limpia, el que da esperanza a nuestra vida independientemente de los problemas que usted esté pasando. También otro síntoma es la inestabilidad emocional. Cuando somos personas inestables,
estamos de relación en relación, no hay estabilidad en un hogar. Todas esas situaciones hay que revisar. Cuando hay enfermedades continuas, permanentes en tu cuerpo, cuando hay cambios físicos, cuando hay cambios mentales, cuando hay cambios de personalidad, ahí son síntomas que debemos revisar, amada iglesia, de por qué yo me estoy enfermando tanto. A veces cuando uno ministra, que día estaba ministrando en una iglesia y el Señor me mostró 2 personas de epilepsia, y yo sé que es un espíritu de enfermedad y oramos, y yo sé que el Señor obró, hizo la liberación, la sanidad, pero hay enfermedades espirituales que a veces tenemos que revisar nuestro cuerpo. ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué? De pronto, ¿será que me falta todavía perdonar? ¿Será que me falta ayunar? ¿Será que me falta más fe? Porque a veces caemos en un estado de incredulidad, de que ya muchas personas han orado por ti y como que tú ya ni crees en la sanidad, como que ya no hay una expectativa, no hay una disposición de saber de que una persona Dios puede usarla al orar por tu vida, por tu salud. Entonces, todo esto son síntomas que debemos revisar y que no podemos caer en ese estado y durar mucho tiempo en ese lugar. Entonces nosotros, amada iglesia, como hijos de Dios, como guerreros, debemos saber qué me está manipulando en mi vida y qué síntomas estoy reflejando que me está haciendo notorio para que esté atado en la parte espiritual. Así que en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que toda manipulación de enemigo, toda influencia, todo síntoma en esta hora, hoy eres libre por el poder de la palabra en tu carácter, en tu personalidad, en tu salud. Declaro sanidad para tu cuerpo por el poder de la palabra. Hoy suelto palabra de vida, hoy suelto palabra de esperanza, de ánimo, de aliento. Hoy sale del estado de la tristeza, de la depresión, de la amargura, del enojo, de la venganza. Hoy en el nombre de Jesús eres libre por el poder de la palabra. Toda palabra de maldición que has lanzado o que te han lanzado en esta hora es destruida y es anulada por el poder de la palabra. Todo estado de frialdad espiritual, de que ya realmente ya como que escuchas prédicas y como que ya no te gusta, como que la pasión se perdió, como que te entró por un oído, te salió por el otro, como que ya no te das las mismas ganas de orar como antes, leer la Biblia, congregarte. Hoy sales de ese estado de frialdad espiritual y eres libre en el nombre de Jesús. Toda rutina, monotonía que te hace quedar en un estado de religiosidad, hoy se rompe ese velo en tu mente, en tus ojos, y eres sensible nuevamente como cuando conociste del Señor. Hoy te avivas, hoy te levantas, hoy el Señor se revela a tu vida, hoy tienes un encuentro sobrenatural y el poder y la unción del Espíritu Santo te toca, te abraza, te consuela, te sana, te libera por el poder de la palabra. Hoy declaro sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todas las áreas de tu vida que los cielos son abiertos a tu favor y que la unción de rompimiento, como dice en Isaías, que por causa de la unción del Espíritu Santo se pudre todo yugo, toda mentira, todo lo que te tiene estado esclavizado ahí, que no sales del lugar de cautiverio. Hoy en el nombre de Jesús eres libre de la iniquidad, de lo que no te deja avanzar en el reino de Dios, que no te deja avanzar en las finanzas, que no te deja avanzar en tu familia, en tu hogar, en tu relación con tu familia. Hoy eres libre por el poder de su palabra en Cristo Jesús. Diga conmigo: hecho está, lo creo y lo recibo para mi vida. Amén y amén. El tercer punto que quiero hablar en esta hora es cómo actúan los demonios hacia las personas, cómo actúan las tinieblas hacia tu vida, cómo atacan, de qué manera operan en el hombre. Entonces, el primero es influencia. Cuando hablamos de cómo actúan es influencia. Es por momentos. La influencia es cuando ellos vienen y se van. Ese ejemplo, por ejemplo, las depresiones, el miedo, la tristeza por momentos, o las enfermedades, o las personas cuando son bipolares. Están alegres, pero de un momento para otro se entristecen. Eso es influencia. Viene, toca y se va. Trae tristeza, trae los problemas, te recuerda cosas, te preocupa, te estresa, te afana, te angustia, trae la ansiedad, en fin. Entonces es una influencia que por momentos viene y se va, no es algo permanente. Ya en el segundo manera de cómo actúan es la opresión. Ya eso es diferente porque ya es más permanente,
pero el espíritu está fuera de la persona, pero lo que está haciendo es atormentando. Hay gente, escúchame bien, que conoce de Dios, pero está oprimida. Hay gente creyente, pero está desanimada. Hay gente que conoce de la palabra de Dios, pero hay duda, hay temor, hay bloqueo de la mente, hay incredulidad, hay enfermedades continuas. Entonces debemos llegar al nivel de Jesús en la tierra, de que no se enfermó, de que estaba bien en esta tierra, y que nosotros podemos encontrar en la Biblia ejemplos de opresión. Uno de ellos es la mujer del flujo de sangre, que muchos años con esa enfermedad, sí, muchos años que gastó plata, medicamentos, tiempo, dinero, pero realmente nada le sirvió. Hasta que llevó, después de tantos años, tuvo un encuentro con Jesucristo y esa persona recibió sanidad y para siempre. Entonces, eso es un ejemplo de opresión, que hay gente que todo el tiempo está enferma, gente que no es libre todavía. Otro ejemplo en la Biblia que encontramos de opresión es en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, cuando encontramos el pasaje del rey Saúl, que dice que era atormentado por un espíritu, y que Dios usó a David para tocar el arpa, y esos espíritus se iban del cuerpo de Saúl, lo venían a atormentar, a oprimir, y algo muy permanente. Eso es como un ejemplo que yo siempre digo, es los zancudos, ¿no? Y usted, el animalito de los zancudos, ellos son nocturnos. Un zancudo te desvela. Una mosca te quita el sueño, ¿sí? Están en lugares oscuros. Así también son las tinieblas. Ellos están en lugares oscuros, porque la luz de Cristo los expone públicamente, y por eso ellos siempre quieren oprimir. Hoy en día uno ve que las discotecas, entre más oscuras, mejor. Usted ve que en lugares de oscuridad donde se practica el pecado, sí, en lugares de prostitución, de droga, de negocios ilícitos, es en lugares oscuros, lugares apartados, lugares que se practica el pecado, territorios de iniquidad. Entonces, en esta segunda manera de cómo actúa la opresión, es como yo digo en los zancudos, que si usted no los mata o no prende la luz, ellos le van a quitar el sueño a uno. Ellos están ahí en los baños oscuros, y por eso es algo que nos está todo el tiempo molestando. Entonces, por eso hay personas que no pueden dormir. Hay personas que actualmente les da miedo la oscuridad, les da miedo estar solos, tienen que dormir con el televisor prendido, con la luz prendida. Y a esas personas yo les recomiendo que pongan música de adoración, música de Dios. Esta música que este programa coloca son música que bendice, que cambia atmósferas pesadas. Así que cuando usted realmente pone música de oración, de alabanza, créame, la atmósfera cambia y eso lo arrulla. Y cuando usted ora antes de acostarse, ahí empieza a entender lo que dice la palabra de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Usted se puede acostar, estoy cansado del trajín del día, listo. Usted se recuesta en su cama y descansa los pies. Dice que alivio y descanso. Pero otra cosa es dormir. Hay gente que no duerme bien, gente que pasa toda la noche en vela, gente que es noctámbula, gente que realmente le cuesta, incluso hasta pastillas toman para dormir. Entonces nosotros, amada iglesia, debemos saber que Dios debe darnos sueños reparadores, sueños tranquilos, que usted en paz debe descansar. Ahí no es momento para ponerse a pensar qué voy a hacer mañana. No. Ahí la mente tiene que descansar. Si usted pone a pensar, tengo que hacer esto, aquello, me está pasando esto, tengo esta deuda, tengo este compromiso, usted no va a poder dormir. Pero si usted ora, le entrega sus cargas a Dios, dice: Señor, cada día trae su afán, yo descanso en ti, entrego mis preocupaciones, mis problemas, independientemente cuál sea, usted va a descansar bien. Entonces no puede permitir que el enemigo venga a oprimir, no puede darle derecho legal a que él venga a quitarte el sueño, a robarte cosas que el Señor ya te ha entregado en el nombre de Jesús. La tercera manera de cómo ellos actúan, las tinieblas hacia las personas, es endemoniados, donde una parte de tu vida ya está atada, debilidades. Uno se encuentra personas que, por ejemplo, no han podido salir de la pornografía, y eso solamente se logra con ayuno y oración. Personas que aún no han podido salir de los malos vicios, de las adicciones, de la masturbación, ¿sí? De la infidelidad, de la parte sexual, de alguna área, de las mentiras, de las apuestas, de los casinos.
¿sí? De la parte del ocultismo. Entonces esa persona en la parte endemoniada es que ya una área de tu vida está atada. Y ahí tienes que pedir al Señor liberación e intervención en el nombre de Jesús. La cuarta manera es posesión. Es cuando ya el demonio está dentro de la persona y por momentos quiere tomar el control de manera parcial, su mente, su voluntad. Sí, a veces hasta llega a tener desórdenes sexuales, prostitución, adulterio, cae en el satanismo, en la brujería, en la hechicería y realmente ya lo que usted está haciendo es algo muy fuerte, ya cayó muy bajo, donde usted ya fue al brujo, donde lo rezaron, le hicieron tantas cosas, lo contaminaron, agüeros, sortilegios, y mire lo que dice la palabra de que a Dios no le agrada el ocultismo. Dice que Él aborrece, Él vomita todo lo que sea en contra o todo lo que sea diferente a la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 10 y 12. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar por su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea que ahí nosotros debemos saber que no podemos caer en las cosas ocultistas o en desórdenes de pecado, porque eso trae consecuencias a nuestra vida. Y la quinta manera de cómo ellos operan y cómo manipulan y cómo atacan a las personas es enajenado. Enajenado es cuando ya el demonio tiene el control absoluto y total de la persona todo el tiempo, espíritu, alma y cuerpo. Su mirada cambia, su forma de hablar cambia, su comportamiento, su conducta ya es diferente, sí, ya es notable. Y encontramos en la Biblia un ejemplo muy claro de Lucas 8:27 del Gadareno. Dice que él vivía en sepulcros y que quería matarse, estaba con cadenas, sí, estaba ahí atado. Y Jesucristo, cuando le pregunta, él responde: somos legión. Mira que ahí podemos ver cómo Cristo en un instante lo liberó a este hombre, a esta persona, porque en ese lugar se practicaba mucho el pecado y él había ya tocado muchas cosas fuertes y que eso trajo consecuencias a su vida. Por eso usted tiene que saber que cuando uno va a impartir el reino de Dios, cuando uno va a hablar de Cristo, las tinieblas tienen que huir. Hubo un tiempo atrás que me invitaba mucho a fundaciones, a ONGs, a predicar, a hablarle a los jóvenes, que pues personas que fueron abandonadas por sus padres, que había mucho homosexualismo, lesbianismo, muchos problemas de drogas, de adicciones, de rebeldía, de delincuencia. Y yo solamente decía: Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar, y ¡pum! Se empezaban a manifestar las tinieblas. Porque cuando usted va y está impregnado de la unción de guerra, solamente una palabra, porque a veces no se trata de cuánto hablas, sino de cuán lleno también estás de Dios. Y cuando usted va y dice en el nombre de Jesús, todo lo que no es de Dios sale, se manifiesta, lo oculto. Mire, ahí yo iba con los líderes y esas ONG, entonces, mejor dicho, eso era tremendo lo que Dios hacía en ese lugar, pero muchas personas fueron libres. Muchas personas fueron libres de adicciones, porque hay cosas que son espirituales, hay cosas que necesitan la intervención del Señor, de la unción del Espíritu Santo que pudre los yugos. Y por eso debemos saber que toda persona que está en la influencia, en opresión, endemoniado, poseído o enajenado, usted va a tener discernimiento y va a saber cómo hacer guerra espiritual con sabiduría. No todo es enemigo, también hay expertos en temas de psicólogos, profesionales, psiquiatras, que sean personas que tengan temor de Dios, pero que usted cuando va a impartir lo que Dios le ha dado, y que usted va en el nombre de Jesús, porque a eso Dios nos ha llamado, a liberar a personas que están, porque dijo Jesucristo: y ustedes irán y orarán por enfermos, serán sanos, irán para que las personas sean libres. O sea, hay una orden que Cristo nos dio para que estas personas sean libres en el estado que cayeron o en el pecado, pero que, ojo, la persona realmente quiera ser libre. Por eso es importante que en este estado de enajenado, ya recomiendo, es donde se impone manos, porque es un nivel que hay que hacer guerra espiritual. Pero quiero decirte algo: las tinieblas nunca pueden tocar la luz. Ningún demonio tiene autoridad sobre tu vida si tú no se la das. Sería imposible estar bajo el control de Satanás y a la vez tener relación con Cristo. Cuando una persona está llena de Dios,
No pueden haber dos reinos en un lugar, en un cuerpo. Si usted está lleno del Señor, está lleno de la presencia de Dios, la luz de Cristo y el reino de los cielos está contigo. Pero si la persona está todavía haciendo cosas que no están bien, ahí hay derechos que hay que romperse y no abrir puertas, ¿sí? Y mantenernos firmes sobre la brecha que es Cristo y estar ahí orando, ayunando. Recuerda que todo es lícito, mas no todo te conviene. Recuerda que el enemigo conoce nuestras debilidades, pero nosotros debemos saber cuál es mi debilidad y debo huir de ello. Debo salir de ese estado que realmente no vaya a abrir esa puerta, porque sé que esa fue la debilidad. Aunque Dios la ha fortalecido, como dice en Joel, diga el débil, fuerte soy. O sea, Dios en nuestras debilidades se glorifica. Pero realmente debemos mantenernos firmes y saber que estos estados dependen de lo que nosotros hemos hecho. Así que en el nombre de Jesús declaramos que el Señor hoy te muestra en qué cosa tienes que cambiar, qué cosas tienes que revisar, para que en el nombre del Señor Jesús usted pueda ser libre en Cristo Jesús y usted no caiga y no se mantenga ahí, sino que ya la liberación es para siempre. Cristo a este gadareno le dio la palabra, lo expulsó, porque Dios nos da la autoridad para expulsar, no para ponernos a dialogar ni a hablar con tinieblas que son mentirosas. No. Usted solamente le da la orden. Usted le está hablando a seres vencidos. Ellos lo saben. Dice Mateo que ellos creen en Jesús y tiemblan. Y cuando usted va a establecer el reino de Dios en un territorio, en un lugar o en una persona, usted lo que tiene que hacer es expulsarlo en el nombre de Jesús y hablarle de Cristo, llenarlo, empoderarlo. Después de que la persona haya sido libre, usted lo empodera, usted lo llena del Espíritu Santo, de la unción fresca, y usted le empieza a enseñar un discipulado responsable, empieza a enseñarle la poderosa palabra del Señor para que la persona se bautice también en las aguas, para que sea una persona hija completamente del Señor y que sea trasladado del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Diga amén, gloria a Dios. Hoy mi familia es libre, mi vida es libre y sé que estoy siendo entrenado y capacitado en este tema de los factores importantes de una liberación. Y vamos a entrar al cuarto punto: maldiciones. Las maldiciones, hay 4 tipos de maldiciones. Una que son las generacionales, que son las de familia, que son las que van pasando de generación en generación. Y estas maldiciones tenemos que revisar por qué hay personas que uno ve, hogares que nunca se han casado, no se casaron los abuelos, ni los bisabuelos, ni los padres, ni los hijos. Es una atadura que está persiguiendo de generación en generación. Entonces nosotros, amada iglesia, debemos tener cuidado y romper esas ataduras que lo que está haciendo es esclavizando a tu familia. Hay otras raíces, por ejemplo, de la pobreza, de las enfermedades. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando usted conoce de Cristo, cuando usted se bautiza en las aguas, se rompen todas esas ataduras, esas maldiciones, y usted es libre en el nombre de Jesús. Otra es las maldiciones proferidas, que son las que te dijeron a ti. Un ejemplo: no sirves para nada. Eres una persona que no entiendes nada. Eres una mala persona, eres bruta, en fin. Todas las palabras que lastiman, groserías, son las maldiciones proferidas, las que nos lanzan a nosotros, y tenemos que tener cuidado y no aceptarlas. Por eso, padres, tengan mucha prudencia a ver cómo usted le está hablando a sus hijos, cómo le está hablando a su familia, porque esas palabras tienen poder. Recuerda que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras debemos ser prudentes y no debemos atar a nadie. Esa palabra, por ejemplo, maldito, o esa palabra ojalá te pase esto, aquello. No podemos lanzar palabras que después tengamos que arrepentirnos. Yo siempre digo, una palabra es más fuerte que un puño, porque usted no sabe lo que está diciendo. Muchas veces he tenido que hacer liberaciones solamente por las palabras, de cómo se han tratado, cómo se han declarado cosas que no están bien. Por eso usted no puede aceptarlo. Incluso hay personas que le dicen a usted, tiene un mes de vida, usted no puede aceptar. Yo conozco gente que le han dicho eso y todavía están vivos. Entonces nosotros debemos saber que la última palabra la tiene Cristo, y que cuando venga alguien a lastimarte, a decirte algo, usted no la acepte, no la reciba. No, que usted no va a ser próspero, no, que ese negocio no le va a ir bien, no. Usted tiene que saber lo que la Biblia dice de nosotros. Amén. Hay otras maldiciones que son las autoconferidas, ¿sí? Las que yo mismo me declaro. Traga tierra, no sirvo para nada, no voy a hacer nada en la vida. Usted mismo se está
diciendo: ore por esta enfermedad, por mi enfermedad. Es que si no almuerzo al mediodía, si no tomo café me duele la cabeza. Ejemplos así cotidianos que uno mismo, yo le digo las truanerías, cosas bobas que no edifican. Entonces tus palabras no puedes decirte cosas en contra tuya, ni en contra del prójimo, ni en contra tuya, porque te estás atando, ¿sí? Y las maldiciones debemos tener mucho cuidado con eso. Y ya también hay otra que son los pecados personales, que son los pecados que la persona practica, ¿sí? Que ha traído consecuencias a su vida, problemas económicos, problemas de salud, pero que si usted se confiesa, se arrepiente y le pide perdón y misericordia a Jesucristo, Él perdona, nos limpia y nos hace nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Diga amén en el nombre de Jesús. Diga conmigo: toda palabra de maldición se anula, se rompe, se quiebra. Diga conmigo: proferidas y autoconferidas en el nombre de Jesús. Declaro que soy libre por el poder de la palabra. Hay un ejemplo de un pastor muy conocido en Argentina, y me llama la atención en un libro que es muy bueno, que se llama Oíme bien, Satanás. Es un libro de guerra espiritual muy bueno, que es de los primeros libros que me he leído cuando conocí las cosas del Señor. Y me llama la atención ese libro cuando yo empecé a entrenarme, a estar en este ministerio de guerra espiritual. Él dijo un capítulo de las palabras, y él decía que Dios lo usaba y llenaba estadios, coliseos, y solamente él decía: oíme bien, Satanás, y demonios salían, se manifestaban. Tenía una autoridad muy fuerte, pero él dice en el libro que había inseguridad en él, que no se sentía seguro, ya siendo un hombre de Dios, imagínate, ya siendo un hombre que era usado. Y cuando él empezó a orarle a Dios, le dijo: Señor, pero ¿por qué a veces soy como un poquito como inseguro? ¿Qué será que pasa en mi vida? Y el Señor le mostró un sueño, él al dormir, y le recordó unas palabras que el padre, cuando era más joven, más niño, le dijo muchas palabras fuertes, y le dijo muchas palabras que se lo repitió muchas veces. Le dijo: usted es un bruto y usted no va a servir y no va a hacer nada y no va a ser nadie en la vida. Y le dijo muchas veces porque le iba mal en el colegio y no tenía buenas calificaciones. Y cuando él se despierta y empieza a orar, el Señor le dice: tienes que ir y hablar con tu padre, porque él hubo palabras que en pleitos, en contiendas te ató, que tú no te diste cuenta que fueron problemas, como dice uno, de familia. Uno lo ve muy normal, pero que eso tiene un trasfondo espiritual. Y el papá en ese tiempo vivía, ya era una persona ya mayor. Él fue y lo buscó y le dijo: papá, usted tiene que desligarme y pedirme perdón. Dijo: ¿por qué, mijo? Porque usted, cuando yo era joven, cuando yo estaba niño, usted me dijo muchas palabras que marcaron, y como usted era mi papá, yo las creí y las recibí, pero usted tiene que desligarme y tiene que, en el nombre de Jesús, orar por mí. Y él empezó a orar. Dijo: y antes de orar le dijo: pero mi hijo, son cosas del momento, de ira, de rabia, sí, pero hay que hacerlo. Y él dice que empezó a orar por él, le pidió perdón, anuló esas palabras que había declarado en contra de su propio hijo, y él termina y lo abraza. Cuando él lo abraza, dice que él sintió como un abrazo de oso. Lo abrazó y dice que él sintió que algo se quebró en este predicador. Y dice: desde ahí se fue la inseguridad, se fue el temor, se fue como algo ahí que no lo dejaba estar tranquilo. Y en ese momento, imagínate, ya siendo personas adultas los dos, ahí dice que sintió que se quebró esa como esa pared, ese bloqueo que había contra su padre. Entonces, mira que hay cosas, amada iglesia, que marcan en la niñez, en la adolescencia, marcan en nuestra vida. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué cosas ha pasado en nuestro hogar, en nuestra familia, para que podamos ser libres y no siga eso atacando y siguiendo avanzando en nuestra vida. El otro punto, el quinto punto, debemos saber algo, amada iglesia, que usted me preguntará: bueno, pero pastor, ¿cómo hago yo para ser libre? Ahí está la respuesta. Quinto punto: ¿cómo ser libres? Tiene que usted reconocer el pecado. Diga conmigo: debo reconocer el pecado. Lo segundo, debo confesarlo. Diga conmigo: debo confesarlo. Tercero, diga: debo arrepentirme. Debe haber un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Cuarto, pedirle perdón a Dios.
Y quinto, renunciar con mi propia boca y declarar en el nombre de Jesús que tú eres libre. Quiero repetirte rápidamente cómo ser libre. Reconocer el pecado, confesarlo, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y renunciar en el nombre de Jesús. Recuerda que Jesucristo con su muerte cierra toda puerta que abrió a Adán y Eva al pecado, a las tinieblas, y por tanto le quita a Satanás toda legalidad que hay sobre cualquier humano. Así que en el nombre de Jesús, dice Isaías 43:25, y yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No se acordará más el Señor de los pecados en Cristo Jesús. Y el último punto dice factores importantes en la liberación para nosotros como siervos del Señor. Dice que el líder o el pastor debe llevar una vida de integridad, de comunión íntima. Debemos ser entrenados en estos temas de guerra espiritual. Debemos ser portadores de una unción especial de guerra espiritual. La otra cualidad, lo importante que debe tener un ministro, un siervo de Dios, es discernimiento de espíritus para saber cómo reprender qué espíritu está oprimiendo, atarlo, sacarlo y expulsarlo con la oración. Lo tercero, debemos tener una actitud de arrepentimiento verdadero para que la persona, tanto el que va a ser libre y el ministro, haya un arrepentimiento verdadero, porque a veces hay personas que son liberadas y el siguiente 8 días vuelve y es el mismo caso, y todo el mes uno ve que es la misma persona la que se manifiesta, porque la persona realmente no quiere ser libre, no hay un arrepentimiento verdadero. Por eso yo siempre digo que la liberación es para personas que ya tienen un conocimiento en la palabra y que usted va a ver que la persona quiere cambiar. No es que va a seguir en el mismo estado ahí de pecado y como que rezo, peco y empato, porque la persona se empeora. Y el problema es que cuando usted entra en este campo, la guerra espiritual, la persona debe ser consciente de que hay una liberación y que las consecuencias vienen si juega con las cosas del Señor. Amén. Entonces debemos tener muy claro eso. Y la otra importancia en un factor es tomar la autoridad en Cristo y reprender el espíritu y el demonio. Factores importantes de liberación: integridad, santidad, discernimiento de espíritus, que la persona tenga un arrepentimiento verdadero y que usted tome la autoridad que Cristo nos ha dado. Concluyo. Dios no solamente quiere visitaciones fugaces, Él quiere hacer habitar su espíritu en todos los territorios de nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en nuestra propia vida. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por tu poderosa palabra. Señor, en esta hora entendemos, como dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Señor, así que en esta hora declaramos liberación. Toda maldición familiar se rompe en tu vida, problemas que hayan marcado en tu niñez, en tu adolescencia. Hoy el poder de Dios te hace libre en el nombre de Cristo Jesús, de los temores, de los fracasos. Hoy reprendo todo divorcio, separaciones, malas palabras, espíritu de robo, de maldad, de mal genio, demencias. Todo problema de maldiciones familiares se rompen. Todo problema en la parte sexual, eres libre del adulterio, de la fornicación, en el nombre de Jesús, de la masturbación. Eres libre por el poder de la palabra, de la iniquidad, de los malos pensamientos, sueños eróticos, del incesto. Ahora eres libre de todo problema que haya pasado de abusos, cosas que marcaron en tu niñez. Hoy en el nombre de Jesús se rompe por el poder de la palabra. Hoy oro también por tus finanzas, por tu economía, toda pobreza, quiebra, miseria, escasez, mala administración, tacañería, codicia, avaricia, crisis. Hoy las deudas son canceladas. Eres libre de todo devorador. Hoy eres libre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Hay personas que Dios me muestra que son compradores compulsivos, materialistas. Eres libre ahora, acumulador excesivo de cosas que no sirven, que tienes que desprenderte de eso, regalar, sembrar. Hoy en el nombre de Jesús, todo lo que tu dinero haya estado
atado por ir a donde un brujo, donde un rezandero, donde un babalao, donde un adivino. Hoy tus finanzas, tu economía son libres. Hay personas que están pidiendo trabajo. Hoy en el nombre de Jesús todo estancamiento se va en tus finanzas. Entras al nivel de la sobreabundancia. Hay estabilidad financiera. Dios tiene el control de tu vida. Él es el proveedor. Dios premia la santidad, la obediencia, y es el camino de las bendiciones de los cielos abiertos, porque cuando tú practicas cosas ocultistas, los cielos se cierran. Así que en esta hora eres libre por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo problema de horóscopo, cosas que tú le pones a la cosa de la buena suerte, espiritismo, brujería, hechizos, agüeros, hoy eres libre en el nombre de Jesús de la astrología, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, porque recuerda que el ladrón vino solamente a hurtar, matar y destruir, mas Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que toda experiencia que marcó en tu niñez, Dios me muestra en tu adolescencia, en tu pasado, hoy el Señor te hace libre. Todo problema de abandono, maltratos verbales, maldiciones autoconferidas, proferidas, maltrato físico, desprecios, explotación, soledad, ¿sí? Malas relaciones con la familia, en el nombre de Jesús, lo que marcó en tu niñez. Hay personas que tu papá te abandonó, tu mamá te dejó y creciste con vacíos, como con dureza en tu corazón. Hoy el Señor cambia ese corazón duro de piedra y coloca un corazón de carne, porque así padre y madre te dejaron. Dios te recoge, Dios te ama y Dios tiene planes y propósitos contigo. Todo lo que haya marcado tu adolescencia, tu juventud, hoy eres libre del celo, de la envidia, en el nombre de Jesús de Nazaret, de los malos resultados académicos, de los malos resultados en el trabajo. Hoy el hambre, la miseria se va de tu vida, la tristeza, la soledad, la enfermedad, llámese como se llame. Hoy eres sano en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo problema en tu carácter, hoy eres libre por el poder de la palabra. Desórdenes, poca voluntad, pereza, debilidad, inestabilidad, hoy eres libre en el nombre de Jesús de la pena, de la timidez, del pesimismo, de la queja. Hoy eres libre de la lentitud, de la inseguridad. Hoy el Señor coloca seguridad en tu vida, en el nombre de Jesús, de los pleitos. Oh, que todo despilfarras energía, tiempo, que improvisas permanentemente, arrebatos desenfrenados, que tomas riesgos muy altos, extremadamente ocupado, poca adaptación a los cambios, desaliento a las dificultades. Hoy el Señor te hace libre en el nombre de Jesús de Nazaret, de las fobias, los temores, los miedos, de la poca sensibilidad. Hoy en el nombre de Jesús de la torpeza, en el nombre de Jesús de las groserías, de los complejos. Hoy el poder de Dios te hace libre de los chismes, de la murmuración. Por el poder de la palabra, hoy eres una persona libre del tacañerismo. Hoy el Señor te hace una persona generosa en el nombre del Señor. Hoy eres generoso. Hoy el Señor libera toda tu vida por el poder de la palabra. Todo espíritu de mentira se va de tu vida. Todo espíritu de perversidad, de celos, de pesadez, de prostitución, de enfermedad, de temor, de orgullo, en el nombre de Jesús. Espíritu familiar, de rencor, de herencias malditas, hoy en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, de depresión, de homicidio, fuera por el poder de la palabra. Ataduras físicas hoy se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, y el poder de Dios, la unción de Dios quema, limpia y restaura tu vida, y eres libre por el poder de la palabra. En Cristo Jesús, diga conmigo: hecho está, lo creo, lo recibo, y hay liberación para todas las áreas de mi vida. Y Señor, sigue usándome para ser un ganador de almas y extender el reino de Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor amado. Gracias por este tiempo maravilloso. Quedamos, Señor, bendecidos y llenos de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ya bendiga amén ahí donde usted está. Dios te bendiga.